El murmullo del elegante restaurante se detuvo cuando Adrián Valdés, uno de los millonarios más conocidos de Madrid, entró tomado del brazo de una mujer joven y deslumbrante. No era su esposa. Y lo sabía todo el mundo. Adrián caminaba con una sonrisa arrogante, disfrutando de las miradas y los susurros. A su lado estaba Claudia, su amante, vestida con un brillante vestido rojo que parecía diseñado para llamar la atención. Él levantó su copa y dijo en voz alta: brindemos por empezar una nueva vida, lejos de personas que no saben valorar el éxito. Algunos invitados rieron con incomodidad. Todos sabían que Adrián llevaba meses humillando públicamente a su esposa, Lucía. Pero esa noche parecía decidido a ir aún más lejos. Claudia se inclinó hacia él y susurró con una sonrisa: ¿seguro que tu esposa no aparecerá? Adrián soltó una carcajada. Lucía siempre fue demasiado orgullosa para montar un escándalo. Pero en ese mismo momento, las puertas del restaurante se abrieron lentamente. Los murmullos crecieron como una ola. Adrián giró la cabeza, y su sonrisa se congeló. Allí estaba Lucía. Pero no estaba sola. Caminaba con calma, con un elegante vestido azul que resaltaba su figura, y su embarazo evidente. A su lado iba Daniel Ríos, un reconocido CEO del sector tecnológico, uno de los empresarios más influyentes del país. El silencio en la sala se volvió absoluto. Lucía miró directamente a Adrián, sin rastro de tristeza en su rostro. Solo serenidad. Entonces Daniel tomó suavemente su mano y dijo con una sonrisa tranquila: cariño, creo que aquí es donde empieza nuestra verdadera historia. El rostro de Adrián perdió todo su color. Porque en ese instante comprendió algo que jamás había imaginado. Quizás él no era quien había ganado en esta historia. El silencio en el restaurante era tan denso que casi podía sentirse. Nadie apartaba la mirada de Lucía y Daniel mientras caminaban entre las mesas con una calma que contrastaba completamente con el caos que se reflejaba en el rostro de Adrián. Claudia frunció el ceño, confundida. ¿Quién es ese?, susurró. Pero Adrián no respondió. Sus ojos estaban fijos en Lucía, y en su vientre. Lucía se detuvo a pocos pasos de la mesa. Su mirada se cruzó con la de Adrián por primera vez en meses. Antes, aquella mirada siempre había estado llena de amor, o de dolor. Pero ahora era diferente. Serena. Fuerte. Libre. Buenas noches, Adrián, dijo con una voz tranquila que sorprendió a todos. Algunos invitados se inclinaron hacia adelante para escuchar mejor. La tensión era imposible de ignorar. Adrián finalmente encontró palabras. Lucía, ¿qué significa esto? Lucía sonrió ligeramente, como si la pregunta ya no tuviera importancia para ella. Antes de que pudiera responder, Daniel habló con una seguridad natural. Creo que la verdadera pregunta es ¿por qué te sorprende verla feliz? Los murmullos crecieron alrededor del salón. El nombre de Daniel Ríos no era desconocido para nadie. Era un empresario brillante, respetado, y mucho más poderoso que Adrián en el mundo de los negocios. Claudia se removió incómoda en su silla. Esto es ridículo, dijo en voz baja. Vámonos, Adrián. Pero Adrián no podía moverse. Su mirada volvió al vientre de Lucía. ¿Estás embarazada?, preguntó, con la voz tensa. Lucía bajó la mirada por un segundo y luego volvió a mirarlo. Sí. La palabra cayó como un trueno en la sala. Pero lo que dijo después dejó a todos completamente en shock. Y gracias a este bebé, entendí algo muy importante. Lucía respiró profundo y sostuvo la mano de Daniel con firmeza. Que a veces perder a alguien es exactamente lo que te salva la vida. Un murmullo recorrió todo el restaurante después de las palabras de Lucía. Nadie esperaba tanta calma, ni tanta fuerza. Adrián apretó los puños sobre la mesa. Algo dentro de él comenzaba a desmoronarse. Durante meses había imaginado a Lucía triste, sola, rogando por otra oportunidad. Pero la mujer que tenía delante no era aquella. No entiendo nada, dijo finalmente, intentando recuperar su tono arrogante. ¿Ahora vienes aquí a presumir de esto? Sus ojos volvieron al vientre de Lucía. Lucía negó suavemente con la cabeza. No, Adrián.
Yo no vine a presumir. Vine a cenar con alguien que me respeta. Las palabras atravesaron el aire como una flecha. Claudia rodó los ojos con desprecio. Por favor, esto parece una escena de telenovela. Daniel entonces dio un paso adelante, tranquilo, sin perder la sonrisa educada. Las telenovelas suelen tener villanos muy obvios, dijo. La vida real es un poco más irónica. Algunos invitados soltaron pequeñas risas nerviosas. Adrián lo miró con furia. Esto no es asunto tuyo. Daniel no perdió la calma. En realidad, sí lo es. Porque Lucía ahora forma parte de mi vida, y de mi empresa. Adrián frunció el ceño. ¿Tu empresa? Lucía cruzó los brazos con serenidad. Tal vez olvidaste algo, Adrián, dijo con suavidad. Durante años fui yo quien ayudó a construir tu compañía. La expresión de Adrián cambió lentamente. Pero cuando me fui, no me llevé solo mi dignidad. Lucía sacó un pequeño sobre de su bolso y lo dejó sobre la mesa frente a él. También me llevé mi parte. Adrián abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había un documento oficial. Sus ojos se abrieron con incredulidad al leer el encabezado. Porque en ese instante descubrió algo que jamás había considerado posible. Lucía ya no era solo su exesposa. Ahora era la nueva socia principal de la empresa rival más poderosa del mercado. El papel temblaba ligeramente en las manos de Adrián. Sus ojos recorrían el documento una y otra vez, como si esperara que las palabras cambiaran por arte de magia. Pero no cambiaban. El contrato era claro. Lucía había invertido una enorme suma de dinero, y ahora era socia principal en la empresa de Daniel Ríos. El mismo hombre que estaba a su lado, sosteniendo su mano con naturalidad. Adrián levantó la mirada lentamente. Esto es imposible, murmuró. Lucía lo observó con calma. No lo es. Durante años, Adrián había creído que Lucía solo era la esposa perfecta. La mujer elegante que organizaba eventos, sonreía frente a los inversores y apoyaba cada una de sus decisiones. Pero había algo que él nunca entendió. Lucía no solo estaba a su lado, también estaba aprendiendo. Daniel habló entonces con una tranquilidad que hizo que la tensión en el restaurante creciera aún más. Lucía es una de las personas más inteligentes que he conocido, dijo. Cuando nos conocimos en una conferencia de negocios hace meses, supe que tenía una visión increíble. Adrián frunció el ceño. ¿Meses? Lucía asintió. Sí. Justo cuando empezaste a exhibir a tu amante en todas las revistas. Claudia se removió incómoda en su silla, sintiendo por primera vez que todas las miradas estaban sobre ella. Lucía continuó. Ese fue el momento en que decidí dejar de luchar por alguien que ya había decidido perderme. Adrián guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta ingeniosa. Daniel entonces añadió algo que hizo que varios invitados se miraran entre sí con sorpresa. Y lo más interesante, dijo, es que la nueva empresa que estamos lanzando, competirá directamente con la tuya. Adrián sintió un frío recorrerle la espalda. Pero lo que Daniel dijo después fue aún peor. Y varios de tus principales inversores, ya están interesados en cambiarse con nosotros. Las palabras de Daniel cayeron como una bomba silenciosa en el restaurante. Adrián se quedó completamente inmóvil. Durante años había sido él quien dominaba cada sala, cada reunión, cada negociación. Pero en ese momento sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso es imposible, dijo finalmente, con una risa nerviosa. Mis inversores son leales. Daniel inclinó ligeramente la cabeza. Los inversores no son leales, Adrián. Son inteligentes. Algunas personas en las mesas cercanas intercambiaron miradas incómodas. Todos sabían que lo que Daniel decía era verdad. Lucía observó a Adrián con una mezcla de compasión y distancia. Durante años creí que el éxito era mantener un matrimonio perfecto, dijo suavemente. Soporté tus ausencias, tus mentiras, incluso tus humillaciones públicas. Claudia se cruzó de brazos, claramente molesta. No exageres, murmuró. Lucía la miró por primera vez directamente. No había odio en su mirada, solo claridad. No te culpo, respondió con calma.
La verdad es que Adrián ya había cambiado mucho antes de que aparecieras. Adrián bajó la mirada por un instante. Aquellas palabras le dolieron más de lo que esperaba. Daniel apretó suavemente la mano de Lucía. Pero algunas historias terminan, para que otras mejores puedan comenzar. Lucía sonrió, acariciando su vientre con ternura. Este bebé me enseñó algo muy importante, dijo. Que no importa cuánto tiempo hayas perdido en el lugar equivocado, siempre puedes elegir empezar de nuevo. El silencio volvió a llenar la sala. Por primera vez esa noche, varios invitados comenzaron a sonreír discretamente hacia Lucía. Adrián lo notó. La admiración que antes estaba dirigida hacia él, ahora estaba cambiando de dirección. Pero justo cuando pensaba que no podía sentirse más humillado, uno de los invitados más importantes del evento se levantó de su mesa. Y caminó directamente hacia Lucía y Daniel. Todos siguieron con la mirada al hombre que se levantó de su mesa. Era Javier Ortega, uno de los inversores más influyentes del país, y también uno de los principales socios financieros de Adrián. El restaurante quedó completamente en silencio. Adrián se enderezó en su silla, intentando recuperar algo de control. Javier, justo estaba pensando en llamarte mañana, dijo con una sonrisa forzada. Pero Javier ni siquiera lo miró. Caminó directamente hacia Lucía y Daniel. Cuando llegó frente a ellos, su expresión cambió a una sonrisa sincera. Lucía, dijo. Debo admitir que esta es la sorpresa más interesante de la noche. Lucía respondió con elegancia. Buenas noches, Javier. Javier miró brevemente el documento que Adrián aún sostenía en sus manos temblorosas. Luego volvió a mirar a Daniel. He estado siguiendo muy de cerca el proyecto que están preparando, dijo. Y debo decir que me parece brillante. Un murmullo recorrió el salón. Adrián se levantó bruscamente de su silla. Javier, ¿qué estás diciendo? Javier finalmente lo miró. Su tono era tranquilo, pero firme. Estoy diciendo que el mercado está cambiando, Adrián. Y las personas que saben adaptarse, son las que ganan. Claudia parecía cada vez más incómoda, mirando alrededor como si quisiera desaparecer. Javier continuó. Lucía siempre fue la mente estratégica detrás de muchas de tus decisiones. Todos en este sector lo sabíamos, excepto tú. Las palabras golpearon a Adrián como una verdad que había ignorado durante años. Luego Javier hizo algo que dejó a todos sorprendidos. Extendió la mano hacia Daniel. Si todavía están abiertos a nuevos socios, me gustaría invertir en su proyecto. Varias personas en el restaurante comenzaron a aplaudir suavemente. Adrián sintió que todo su mundo se derrumbaba en silencio. Pero en medio de ese momento, Lucía dijo algo que nadie esperaba. Algo que cambiaría el final de esa noche para siempre. El aplauso suave llenaba el restaurante mientras Javier mantenía su mano extendida hacia Daniel. La propuesta era clara. El nuevo proyecto de Lucía y Daniel acababa de ganar uno de los inversores más poderosos del país. Adrián permanecía de pie, inmóvil, sintiendo como cada mirada en la sala ya no estaba llena de admiración, sino de decepción. Daniel estrechó la mano de Javier con una sonrisa. Será un placer trabajar juntos. Más aplausos surgieron entre los invitados. Pero entonces Lucía levantó suavemente la mano, pidiendo silencio. Poco a poco, la sala volvió a quedarse en calma. Lucía miró primero a Daniel, luego a Javier, y finalmente a Adrián. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. Quiero decir algo antes de que esta noche termine, dijo con una voz tranquila. Todos escuchaban con atención. Durante mucho tiempo creí que perder mi matrimonio significaba perder mi vida, continuó. Pensé que todo lo que había construido se había derrumbado. Lucía bajó la mirada hacia su vientre y sonrió con ternura. Pero a veces, cuando algo se rompe, en realidad está abriendo espacio para algo mejor. Luego volvió a mirar a Adrián. No había rencor en sus ojos, solo paz. No te deseo fracaso, Adrián, dijo con sinceridad. Espero que algún día aprendas lo mismo que yo aprendí, que el éxito no significa humillar a otros, sino crecer junto a las personas que te respetan. Adrián no respondió. Por primera vez en años, no tenía palabras. Daniel rodeó los hombros de Lucía con suavidad. Vamos a casa, dijo.
Mientras salían juntos del restaurante, los invitados se levantaron y aplaudieron. Y en ese momento quedó claro para todos que la verdadera victoria no era el dinero ni el poder. La verdadera victoria era encontrar el valor para empezar de nuevo, y elegir una vida donde el respeto y el amor siempre vayan primero.